Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Mariano Galíndez analiza la batalla de intereses en pugna por el control de la hidrovía del Paraná. El periodista económico del Grupo Televisión Litoral explica el contexto histórico de la primera concesión en 1995 hasta la actualidad. Además, repasa los números que genera la vía navegable por la que sale el 80% de la producción agroindustrial y quiénes son los actores que se debaten por un negocio de 220 millones de dólares al año y que involucra empresas locales, multinacionales europeas, norteamericanas, chinas y el Estado Nacional. La hidrovía es la ruta por donde sale la soja y entran los dólares. Es central para la economía argentina. Por la hidrovía, por el frente fluvial que arranca en el río Paraná y termina en el mar, ahí salen el 80% de las exportaciones agroindustriales del país. Y de esas exportaciones agroindustriales es la principal fuente de ingreso de divisas. Con lo cual, fíjate, si nuestro país vive sobre todo del campo, la hidrovía es fundamental. Y si nuestro país necesita sobre todo el ingreso de dólares para hacer frente a todas las necesidades, por ejemplo, de importaciones, para las necesidades cambiarias, fíjate lo importante que es. Por eso es una arteria fundamental para nuestra economía. Que la hidrovía fluya es bueno, que la hidrovía se trabe es malo para toda la economía y muy por encima, o sea, mucho más allá de lo que pasa con el campo. Algunos numeritos, este es el concepto central que nos tiene que quedar, por eso es tan importante y por eso también hay tantos intereses en torno a quién la administra y cómo se la administra. Que ya los vamos a ir tratando a medida que vayamos transitando el episodio. Yo te voy a dar, para que vos tenés una idea, ¿no? En la hidrovía, son 1.635 kilómetros, por lo que se despacha ahí lo que hablábamos recién, el 80% de la producción argentina. De un total de 4.300 que serían la totalidad empezando desde Brasil, claro, aproximadamente. Ahí sería la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿sí? Exacto. Pero hay que admitir que el tránsito de mercaderías desde bien el norte del continente no fluye fuerte, hay tránsitos puntuales. O sea, el fuerte es toda esta zona. Esto es desde Paraguay para Argentina, sobre todo, por excelencia, lo que sale desde el Gran Rosario hacia el mar. A ver, en el Gran Rosario, hay más de 20 puertos cerealeros. Es un caso único en el mundo. Es el complejo portuario agroindustrial número 2 en el mundo, solo superado por Nueva Orleans en materia de agro. O sea que le ganamos a los brasileros. O sea, un jugador global. No hay lugar en el mundo que tenga tan concentrado en un espacio tan chiquito como sería el Gran Rosario, tantos puertos, tantas plantas aceiteras y tanto comercio de granos. A veces países como los chinos lo tienen disperso en su geografía. Acá está todo concentrado. Por eso el fuerte es la hidrovía. Cuando hablamos de hidrovía es de Puerto General San Martín o ahora Timbúes hacia el sur. Ahí está el corazón de todo. Y los granos. ¿Por qué te digo los granos? Porque el 60% más 65% de los barcos que transitan por la hidrovía son de granos. El resto después contenedores, de tanques. O sea que en el corazón de esta ruta, que es la ruta de ingreso de los dólares al país, en el corazón lo que sale son barcos cargados de grano. Para que vos te des una idea, en el último semestre pasaron 2.378 barcos. ¿Eso es estándar? ¿Es lo normal? Sí, ¿Está por encima? ¿Está por abajo? No. ¿Cómo sería? Mira, para que vos te des una idea, hay unos 4.500 barcos por año que pasan por la hidrovía. 4.500 barcos que entran y salen. Y además hacen maniobras, están en radar, zona de espera. O sea, es una verdadera autopista. Y es más, así como a veces uno ve que la autopista terrestre, Rosario-Buenos Aires, más que una autopista es una avenida, porque en el momento es tanto el tráfico, bueno, lo mismo pasa con el río, o sea, lo mismo pasa, sobre todo en esta zona. Ahora, ¿de qué plata estamos hablando? Esta hidrovía, como cualquier ruta, tiene un peaje, ese peaje es para pagar el mantenimiento. Después vamos a contar toda la historia, pero para ponerle números, ¿no? Para uno tener una idea, en el último semestre, o sea, en los últimos 6 meses, se facturaron 110 millones de dólares en materia de peaje. 110 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuánto queda de ganancia para el administrador? ¿Sí? 25 millones de dólares. Eso es la ganancia que lleva después de pagar hasta el último impuesto, hasta el último costo. 25 millones en 6 meses. Más o menos, el número siempre es igual. La hidrovía tiene un movimiento de plata de 230 millones de dólares, estamos hablando, y una ganancia aproximada generalmente de un torno a los 40 millones de dólares. Ese número es un número alto, importante en relación a la carga que pasa por la hidrovía, o es bajo? El peaje, según los usuarios de la hidrovía, es caro.
Ok. el peaje, según. Así como O sea, te si dicen, vos lo comparás, digamos, con otras vías sí, navegables claro, del mundo, los digamos. usuarios dicen que es un peaje caro, sobre todo para nosotros que vendemos granos y aceites. Posiblemente para otra carga con más valor agregado pueda ser distinto. Claro. Pero, a ver, ahí influye mucho el tamaño del barco, la profundidad. Como te digo esto, de que es un peaje caro, también te digo que una rareza de la Argentina es que es el único servicio, en su momento concesionado a un sector privado, hoy concesionado a un organismo del Estado, que tiene una muy buena calificación de los usuarios. No se quejan, dicen que Es de caro, primer pero es nivel. bueno. Claro, es raro en el país. Realmente en este país tenemos servicios caros y malos. Ujú. Bueno, acá es caro, pero es excelente. Todos te lo dicen, tanto bajo administración estatal como administración Privada. privada. Así es. Y ahí me estás dando pie para darte un poquito del marco histórico de la pelea por esta hidrovía que estamos hablando. Bueno, a principios de la década del 90, el gobierno nacional, por entonces el presidente era Carlos Menem, decide, como ve venir este tirón que iba a generar el campo a todo nuestro país, de la mano de la soja, que estaba empezando a cobrar gran fuerza, y había ya algunos puertos instalados en el Gran Rosario que servían como termómetro para decir, che, algo bueno está pasando ahí, decide encargar una licitación para dragar el río y balizarlo, porque hasta ese momento no había un dragado o un balizamiento de mayor profundidad. Eso en el año 1993. 93, se termina firmando en el 95. Exactamente. ¿Sí? En el 95. Bueno, ¿qué es lo que se decía ahí? Bueno, dice, a ver, si el río está está más dragado, es más profundo, los barcos pueden salir más cargados y por lo tanto el costo de flete es menor. Y para nosotros, que estamos lejos de los centros de consumo de los granos que nosotros producimos, es fundamental achicar el costo de flete. Porque estos granos de Argentina van a Europa y a Asia, también a India. Entonces estamos muy lejos. Entonces, cuanto más se reduzca el costo de flete, mejor. Y una forma de reducirlo es que haya barcos más grandes, más cargados. Entonces se licitó a una empresa, ganó una UTE, que estaba integrada por una dragadora a nivel mundial de las mejores, que es Jan de Null, es belga, y una empresa argentina, MEPA, que después vamos a tener algo para contar, que prestaba un servicio de balizamiento, que es el servicio más sencillo. Balizar sería como ordenar la traza. El más importante era el dragado. Era muy importante porque el dragado de ese momento no es el dragado tan fuerte como lo tiene hoy, sino que se lo llevó a 22 pies desde Santa Fe a Rosario y desde Rosario a la desembocadura a 32 pies. Ese es el dragado que necesita un modelo Panamá. Un Panamax, sí. Para cruzar, sí. Que son los mismos que cruzan por el canal de Panamá. Esto Así como es. para que tengamos porque una necesitamos idea. barcos que puedan cruzar para ambos lados. Entonces ahí se hace esta concesión que la gana esta empresa. Y te digo, era una obra de ingeniería muy difícil porque nadie sabía cómo iba a responder el río. Era una obra muy a riesgo empresario. Así todo hubo durante unos 8 años un subsidio de $40 millones que puso el Estado, porque no se sabía cómo iba a pasar, no se sabía si iba a sobrevivir, y la inversión fue millonaria. Había que mantener navegable el río a 32 pies desde Rosario hacia el sur todo el año, las 24 horas del día. Bueno, ese servicio la verdad que se hizo de manera excelente, se logró, y todos te dicen que la hidrovía con ese servicio se junta con la siembra directa, el desarrollo de los granos genéticamente modificados y la ley de descentralización de los puertos, que acabó con el monopolio que tenía el Estado, es como las 4 herramientas institucionales fundamentales que permitieron lo que hoy vivimos en Rosario. Más de 20 puertos de primer nivel, los más modernos, los más grandes del mundo. Renova, una aceitera en Timue, la más grande y moderna y eficiente del mundo. Todo eso, ese complejo de decisiones institucionales que se tomaron con la hidrovía como una de ellas, fue lo que permitió este boom sojero que se vive en Rosario hoy en día, y que es la contracara de ese atestamiento de camiones cuando llegan a la ciudad. Pero eso es tema para otro día. Ese contrato funcionó fantástico, fue un contrato de concesión que se hizo más o menos, se había arrancado en el 95, sí, duró 26 años. Llegaba la idea de que llegue, era esa cantidad de años. Pero ¿qué pasó? Después hubo distintas novedades, porque el acondicionamiento del río funcionó bien, como te decía, pero después hubo una necesidad de profundizar. En el 2006 se decidió profundizar el río a 34 pies, se le sumaron 2 pies, desde el Gran Rosario hacia el sur, y también se le sumaron esa cantidad de pies desde Santa Fe hacia Rosario. ¿Sí? O sea, se le aumentó 2 pies al dragado. ¿Por qué se le aumenta? Y porque las necesidades de los barcos cada vez más grandes, y la producción argentina de soja y grano en general, aceites y harina, en realidad lo que más exportamos es harina,
fue mayor, entonces necesitaban más buques. Entonces en el 2006 se dijo, bueno, aumente 2 pies el dragado. Funcionó bien. En el 2009, entre el 2009 y el 2010, el Estadio Nacional ahí tuvo un tema muy importante en la mano, Ajá. que es que se vencía el contrato de concesión de los 90. ¿Sí? Bien. Se vencía el contrato. Fue ahí, en el 2010, que el gobierno nacional le prorroga a esta empresa, Hidrovía S.A., la concesión hasta el 2021. No queda ahí. Eso se hace por decreto, ¿verdad? Es un decreto. 113 creo que de 2010. Y que además es muy importante porque no vino de la mano de una mayor profundización ni tampoco una rebaja del peaje. La verdad que habíamos dicho, el peaje es de los más caros del mundo, no se lo toca y es por contrato, no lo fija la empresa, no lo fijaba la empresa, estaba en el contrato. Cualquier cambio de tarifa tenían que hablar con el Estado, no la... Claro, y siendo una prórroga se podría haber No renegociado. se renegoció eso, no se le exigió más obras, o sea, documentalmente quedó que iban a ver si llegaban a los 36, pero no se les exigió. Y tampoco se hicieron las mejoras que necesitaba la hidrovía institucionales y operativas. ¿Cuál es la principal que necesitaba de manera institucional? Era la falta de un órgano de control de concesión. O sea que nunca hubo un órgano de control de concesión. ¿Que haría qué tipo de y funciones? Sería controlar de que la empresa haga las tareas que el contrato le exige. Perfecto. Todos sabemos que en Argentina los órganos de control de concesión tampoco son garantía de nada, pero acá ni siquiera había. Y tampoco, la otra mejora institucional que se necesitaba era que las provincias puedan tener acceso a la administración de la hidrovía, o al control, a la supervisación, al menos saber qué pasaba. Eso se encargaba todo gobierno nacional desde la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Siempre se manejó cerrado y centralizado. Bueno, eso no mejoró en el 2010, no mejoró, y ahí el gobierno nacional de Cristina tuvo la oportunidad de hacerlo. No mejoró eso. Y operativamente no solo no cambió la tarifa ni tampoco le pidió más obras, sino que también fueron menores las obras complementarias que se les exigieron, radas, zona de maniobra, atento al crecimiento. O sea, fue un negocio que le dejaron 10 años más, casi te diría, de administración y facturación. A diferencia del primer envío. Y eso lo negoció el gobierno de Cristina. Incluso con autoridades que hoy están hablando pestes de la concesión o de lo que fue la hidrovía en general, pero que en aquel momento se tuvo la oportunidad y no se hizo nada de lo que ahora se pregona. Eso es para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasó? Esa fecha quedó establecido que en el 2021, final de abril, principio de mayo, se acababa la concesión. O sea, una de las pocas certezas que tenía la economía argentina. O sea, no estamos hablando de la concesión del dólar, o de una pandemia, o de una guerra que te cambia todo. Acá, vos desde ese día sabías que en el 2021 se acababa la concesión. Básicamente lo que me estás diciendo es que el Estado tenía todo para prepararse para que llegue este día, hacer un nuevo contrato de concesión, establecer otro tipo de objetivos. Las mejoras que estamos diciendo. Exacto. Hay muchas más. Por ejemplo, se podría haber pedido mejoras en los accesos a los puertos, que traen. La única que sí hubo en aquel momento, y vale la pena decir que es menor, pero no menor en plata, pero no en importancia, es que se garantizó el balizamiento desde Santa Fe hacia el norte del país. Desde Santa Fe hacia el norte del país. Que es importante porque la navegación nocturna, si no, no sería posible. Totalmente. Además, para federalizar más la hidrovía, porque eso también, la hidrovía es la obra de infraestructura logística más importante que tiene el país, y además es una obra federal. Porque lo que hace es abaratar los costos de lo que se produce en el interior del país. Entonces, esta idea sí fue bueno de Cristina, hay que resaltarlo, es llevarlo, la hidrovía desde Santa Fe hacia el norte. ¿Cómo hicieron? No como más dragado, porque hay un 10 pies natural, sino con señalización. Eso es un buen dato, hay que decirlo. Bueno, llegamos a 2021. Se nos termina algo que sabíamos que se iba a terminar. Con fecha y hora, Tal cual. El gobierno nacional toma como una cuestión de desayunarse con esto, como si no hubiera sabido nada. Y empieza a ver los quilombos que suelen haber en la Argentina con estos temas. Tal cual, faltaban horas y no había definiciones. Horas y no había definición. ¿Y cuál fue la definición? Prorrogar. ¿Se prorrogó? O sea, otro decreto prorrogando lo que ya había. Pero esta vez te voy a decir una cosa, te sumo más. Sí. Vos podés decir en el 2020 la pandemia. Sí. Ok. Te voy a decir una cosa, el gobierno, en plena pandemia, el gobierno nacional no tenía los funcionarios del Ministerio de Transporte encargados del tema designados. Ya en pandemia habían asumido en diciembre. A ver, no le podemos echar la culpa a la pandemia de algo que fue durante 10 años. El gobierno de Macri, esto es interesante, el gobierno de Macri hace suyo el reclamo de los agroexportadores, un sector con el que se llevaba muy bien, y dice, se va a terminar la licitación, se termina la licitación, vamos a ver si dejamos armada una licitación, ¿sí? Que ya se termina la concesión. Claro. Y empezó a trabajar, hizo una parte muy buena que fue abrir esos documentos, yo te conté que estaban cerrados,
encargó estudios para elaborar todo el preparado de los pliegos, se los encargó también a los sectores privados que de su bolsillo financiaron, como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos y la Cámara de Actividades Portuarias, financiaron estudios, todo para armar la base documentacional de la cual emergen los pliegos, los términos de condiciones del cual emergen los pliegos. Eso fue muy bueno. Abrió los números de la hidrovía que estaban cerrados, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se fue sin dejar hecho un acto administrativo sobre la hidrovía. O sea, no lanzó ninguna concesión, ningún pliego. No abrió la concesión, o sea, hizo un trabajo previo bueno, pero hizo el laburo de investigación, investigó cómo estaba la situación, vio cuáles eran las condiciones, además ya en esa época, no sé esto en qué año se hace, en qué año se empieza a hacer. Ellos se terminan cuando se va, no, eso arranca con el gobierno ya de Macri, pero... Perfecto, hagamos de cuenta 2015, 2016 que lo arrancan. Pero se van en el 2019, a un año de la... porque ahí está, a un año sin haber lanzado la licitación, o sea... La responsabilidad también es compartida, porque ellos, esta licitación es compleja en lo técnico, compleja en lo ambiental, compleja en lo económico, un gran negocio que tiene a pesos pesados en el mundo batallando contra él, entonces no se puede hacer en 6 meses, 7 meses. Lo lógico hubiese sido que el gobierno de Macri, antes de eso, hubiese dejado lanzado una licitación, porque de esa forma sí te dan los tiempos de usar todo el 2020 para hacer la licitación y al principio del 2021 licitar. O sea, tampoco lo hicieron. Y ya llegás al día que se termina la concesión ya con un concesionario nuevo o el mismo porque ofertó, digamos. Ganó. No, yo te lo preguntaba lo de antes, porque digamos, ya en ese periodo de años se empezaba a ver una cierta sequía respecto del norte de Brasil, que iba a afectar el caudal del río. Imagino que si ya ahora tenemos problema para una navegación normal, común, digamos, los barcos Imagínate sin el dragado. A ver, es fundamental que la vía navegable esté acondicionada, que no se pare el tránsito. De ahí sale la soja y entran los dólares. Es vital para nuestra economía. Pero Macri se fue sin dejar una licitación en marcha. El espíritu que deja era de volver a concesionar, buscar una salida privada, pero con estas mejoras que antes no teníamos. Un órgano de control, una tarifa más baja y mayor profundidad. Esto que en el 2010 no se hizo. Bueno, llegó el nuevo gobierno y no tuvo que patear el tablero porque no había nada. ¿Entendés? No hay que decir, no había nada. Pero en diciembre, en el acto de asunción de Perotti, acá Alberto Fernández fue menos enigmático donde dijo la hidrovía la van a tener las provincias. Viene lo que hace el gobierno de Alberto, nunca te explica nada en serio, de fondo, o muy pocas veces, pero te tira esos eslogan. Y quedó bollando, ¿qué quería decir? Bueno, el caso que se llegó al 2021, no había nada que hacer, se postergó. Entonces se fue postergando varias veces hasta en septiembre del año pasado que se tomó una decisión de fondo. En esa postergación, ahí pero desde novela, los banquinazos que pegó el gobierno entre hacia dónde iba a ir, pero no en reserva, con actos públicos. En plena pandemia. Sí, como hizo todo este gobierno, digamos, a cielo abierto, básicamente. A cielo abierto, esa me gustó. Vino Alberto Fernández al Gran Rosario, hizo un acto con gobernadores, con el río de espalda, y dijo, vamos a, no nacionalización, la hidrovía va a pasar a mano del Estado. La vamos a manejar nosotros. Vamos a armar una empresa hidroviaria argentina. O sea, era un cambio total. Cuando sale el decreto no dice eso, vamos a hacer una concesión. La gente se agarraba la cabeza. Bueno, ahí se ve que debe haber pasado mucho esta cuestión de las internas propias del gobierno, de estar repartido en 3 cabezas, en donde Massa tal vez era el que más empujaba por la reprivatización. Total, para mantener este esquema. Exacto. Entonces empezó un tirafloje novelesco, donde ibas de un lado, se estaba hablando del pase a la provincia, había sectores que hablaban directamente de la nacionalización, otros que decían, bueno, no, mantengamos porque lo que hay está bien, mejorémoslo, como decían los sectores privados, con lo que hay. Me encanta porque ahí tenés 3 posturas y vos decís, ¿cómo está dividido el gobierno? En 3 partes, digamos, ¿no? Tal cual, era una expresión de eso. También había como cierto resquemor, esto por lo menos lo que hablaban muchos analistas desde la ciudad de Buenos Aires con el tema de Cristina, producto de que ella había sido denunciada por el titular de MEPA, Gabriel Romero, en la causa Cuadernos, por recibir una coima de $600.000. ¿Te acordás que yo te dije de MEPA íbamos a hablar? Y ahí está la razón. Porque son los actores los que me interesan que charlemos ahora. Vamos a charlar de los actores. Cuando llega Cristina al poder y Alberto al poder, todos daban a EMEPA, una empresa que tiene sus orígenes al radicalismo, una empresa que empezó a crecer con el alfonsinismo y su gerente general, por ejemplo, Rodolfo Poblete, es alguien de los jóvenes radicales de los 80, o sea, está en el ADN del radical. Pero después su mejor negocio lo hizo con Menem, O sea, eso también hay que aclararlo. Ahora que el dinero no tiene ideología. No tiene color. Bueno, entonces, pero eso es importante saberlo. EMEPA
denuncia, en el marco de las causas de Cuaderno, como vos dijiste, que le pagó $600.000 a Cristina por la renovación de ese contrato. Cifra que a mí siempre me pareció poca, por la plata que se está manejando, pero claro, lo denunció, lo admitió. Fue preso, estuvo preso su gerente general. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegó Alberto, todos sabían que EMEPA no podía seguir, que se tenía que ir sí o sí. Lo lógico hubiese sido que el gobierno, ante un sistema que funcionaba más o menos bien, prorrogue un tiempo largo a Hidrovía S.A. la concesión, mientras arma esa licitación de fondos que Macri no dejó. Con las mejoras. A ver, hay que preparar. A ver. Aparte, perdón, entiendo, si yo no entendí mal con lo que vos contabas antes, con el trabajo, digamos, de investigación ya terminado. Había una base muy amplia, por ahí no terminado. Bueno. Pero se podía meter todo lo que faltaba. En los 90 la cuestión medioambiental no estuvo tan importante, y hoy es muy importante. Entonces, incluir lo ambiental, ver hasta cuánto se puede dar al río, o sea, hacer un análisis de factibilidad ambiental de primer nivel, incorporar tecnología. Hoy todo es Smart River, hoy como todas las profesiones, mucha tecnología que hoy no hay, zonas de maniobra, o sea, hay muchas cosas para hacer. Entonces, mientras se hacía esa licitación de fondo, se preparaba, que sigan los que están. Pero ¿qué pasa? Estaba en EMEPA, no podía seguir. Entonces, ¿qué termina haciendo Alberto? Finalmente, después de hacer una pequeña extensión en septiembre, saca la empresa. Se acabó, me lo saco. No podía porque EMEPA no podía seguir, porque el cristinismo duro, decía, la denunció la jefa. Este tipo no puede seguir facturando de esta forma. Entonces, por esa cuestión, se sale. En el medio, los belgas, rápidos para estas cosas, Jean Denul, ¿qué decían? Llamaban al gobierno y decían, miren, si quieren, nosotros bajamos EMEPA, pero nosotros déjenos, o sea, queremos seguir peleando los socios. Claro. Los socios, los belgas, le soltaron la mano a EMEPA. Raro que EMEPA paga una coima, como dijo su propio presidente, admitió, y los socios mayoritarios de la empresa no hayan tenido nada que ver. Los belgas no tenían nada que ver en esto. O sea, EMEPA sola pagó la coima por un negocio que era en su mayoría de Jean Denul, no de EMEPA. Eso quedó picante, la situación entre Romero y Pieter Jean Denul, que es el hijo del dueño que vino a Argentina. Hoy Jean Denul es el 10% de los negocios de esta empresa belga, es la hidrovía. O sea, fíjate lo importante que tiene al hijo acá establecido. Es muy importante. O sea, pelean los socios, pero finalmente el gobierno en algún momento dijo, che, la rajamos a EMEPA y nos quedamos, pero era un problema jurídico muy importante, porque la concesión era Hidrovía S.A., una UTE, no a Jean Denul. Finalmente dijo, bueno, pasa al Estado. Y se la da, el Ministerio de Transporte se la concesiona a la AGP. La AGP es la Administración General de Puertos. Sería como el ENAPRO del Puerto Rosario, pero para todos los puertos del país. Si bien tiene base en Buenos Aires y siempre ha pensado en Buenos Aires porque tiene una concepción muy centralista, la Administración General de Puertos es un ente que fue concebido en los momentos donde los puertos se manejaban desde el Estado, que después con la descentralización a las provincias ya perdió medio sentido y quedó solamente abocado al puerto de Buenos Aires. No obstante, vale aclarar esta actual gestión, ¿qué hizo? Le dio un carácter federal. Empezó a pensar en todos los puertos, no solo en el puerto de Ciudad de Buenos Aires. Pero por ellos, el arrastre era el ente que administraba el puerto de Buenos Aires. Bueno, le da la concesión a ellos, ¿y qué hace AGP? Está bien, yo tengo la concesión, yo no tengo una draga, no tengo know-how. Me doy vuelta y firmo un contrato con Jean Denul para que me siga dragando y con EMEPA para que me siga balizando. Con lo cual, en la práctica, siguieron los mismos. La gran diferencia, y esto no es menor, es que el peaje lo pasaba a cobrar el Estado. La caja, estos $250 millones al año lo administraría el Estado. Lo cobra el Estado. Y las empresas dejan de ser concesionarias para ser contratistas de obra pública. Eso es un tema que puede generar un ruido porque el contratista de obra pública, como pasa en este país, sabe que el Estado no paga bien, entonces a veces infla los precios porque se desactualiza. Pero acá hay que decir, AGP paga mejor que un sector privado, entonces la relación es muy buena. No está perdiendo ni plata en las empresas y está ganando plata el Estado. O sea, se logró cerrar, pero fíjate vos, siguen estando los mismos que antes, bajo otro régimen jurídico. No es menor el tema de que yo cobre el peaje. ¿Por qué? Porque esa ganancia de 25 palos cada 6 meses, en vez de irse a Bélgica, queda para el Estado. Y pues sí, bueno, ¿dónde está? Para que la administre el Estado. Para que la administre el Estado. ¿Qué hizo? Por ejemplo, un dato concreto, $7 millones para una inversión en tecnología muy importante para mejorar la navegabilidad. O sea, se podría llegar a generar una administración mixta en donde el Estado cobre el peaje y eso es lo que funciona hoy. Claro, digamos. Que licita las obras. Que licite las obras. Que contrate las obras. La concesión es del Estado hacia otro organismo del Estado. Que es librarse de todo para que lo haga un privado. Actual. Hoy por hoy la hidrovía la está administrando la AGP, que es el Estado. ¿Sí? Y contrata a los mismos que venían haciendo antes para que hagan las obras. ¿Pero sumando qué pasó? Un quilombito más de la esto interna. pasó en septiembre.
¿sí? Septiembre, cuando del año pasado. Sí. Esa concesión es de un año. Se termina ahora entonces en septiembre del 2022. Se sabía esto en septiembre del 2021. Pero ¿qué volvió a suceder, Mariano? Por favor. No se sabe qué va a pasar el día después. Y todo indica que la decisión se va a tomar un día, creo que el 10 de septiembre a la noche, porque el 11. Por ese día, todos esperan que se defina qué hacer. ¿Por qué? Porque miren el embrollo. Ellos firmaron este contrato. Entonces, la propia Auditoría General de la Nación se los avaló. Era medio raro que vos, Estado, firme un contrato directo, millonario, sin haber una licitación. No pasa. O sea, entró con Forcer. Entonces, ¿qué le pidieron? Licitá. Aunque sea el mantenimiento. Porque todo esto, hacelo prolijo. Hacelo prolijo. Licitá el mantenimiento. Porque todo esto es para mantener lo que hay. No estamos hablando de ninguna obra nueva. Sí, para que no se deteriore. Lo que hay. Pero nosotros necesitamos obras nuevas porque hay más barcos, los barcos son más grandes, hay más necesidad, hay más tecnología. Entonces, eso se necesita. Pero ahora lo que se está haciendo es una correcta administración. Entonces, abren la licitación para el dragado y para el balizamiento. Para el balizamiento gana EMEPA, la que estaba, pero bueno, una compulsa de precios, fue la que mejor oferta hizo, etc. Van a la de dragado, que es la más importante. Y acá sí se pudre todo. Y ahí se pudre todo. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la de mantenimiento, que en teoría termina en septiembre. Se estuvo licitando en febrero de este año, o sea, en septiembre, por unos meses. Bueno, ¿qué pasó? El mantenimiento. Quedan todas las ofertas perdidas menos una, que es la de Jean de Null. Cuando se la están por dar a Jean de Null, EMEPA, su ex socia, llama y la pone $800.000 sobre la mesa para impugnarla. Y claro, qué peor cosa que un ex que sabe todo tu chanchullo. Le lleva 5 o 6 carpetas con toda la información de las cosas que está haciendo mal Jean de Null. A todo esto, como habían dejado fuera a los chinos, de que habían sido muy interesados en la hidrovía, que era la CCC. Sí, una de las principales dragadoras del mundo. China, que le tiene unas ganas bárbaras a la hidrovía. Tengamos también en cuenta que China está armando todo su proyecto de ruta de la seda, de la que Argentina va a ser parte, por lo tanto es también bastante entendible que quieran tener una pata grande acá. Creo que también tienen una empresa en Timbúes. La COFCO, que es la empresa más grande, la primera o segunda exportadora de grano del país, es China. Bueno, ellos le tienen muchas ganas a la hidrovía, porque ya tienen la principal exportadora, el principal puerto, y ahora quieren la hidrovía. Bueno, los tipos vía el gobierno nacional, vía el canciller Vaca Narvaja, también objetan, dejaste afuera a los chinos, además los chinos que no están poniendo los swaps, que no ayudan con esto, que la represa, que lo otro. Bueno, la estaban por firmar y dice, no va, a foja cero. Vuelta atrás. Vuelta atrás. En el medio cosas risueñas, por ejemplo, una denuncia de la coalición cívica que denuncia la licitación porque hay presiones chinas, que son los que quedaron afuera. O sea que, rarísimo todo. El tema es que la licitación de dragado de mantenimiento que termina en septiembre todavía no se empezó. ¿Qué es lo que importa, digamos, básicamente? Pero es la de mantenimiento. Claro, mantenimiento, ni siquiera la de la nueva licitación para 20 años. Ponele que en un mes, 2 meses, la licitación estás licitando por varios meses. Ponele, no va a pasar. Pero ponele que ahora estamos terminando abril, ¿sí? Que para julio esté la licitación ganada. Si el tipo va a dragar agosto y septiembre. O sea, ¿entendés lo que estamos hablando? El tema es qué pasa después. Bueno, eso es lo que me gustaría cerrar el episodio de hoy justamente con eso. ¿Cuál es tu opinión de lo que va a suceder teniendo en cuenta todo este panorama que acabas de describir, en donde es bastante parecido a una novela de enredos? Totalmente, y además con datos firmes de fechas. O sea, no es que, bueno, ¿qué va a pasar? Para mí todo indica que no va a pasar nada, o que va a pasar poco. ¿Por qué? Porque, inversores tranquilos. Claro. ¿Cuál es el objetivo de esta administración temporal de GP? En septiembre del año pasado. Se la damos durante un año que mantenga lo que hay para, en paralelo, armar este pliego con esta licitación de fondo y en septiembre entregamos la llave al nuevo concesionario. Recién esta semana se designaron, en el decreto en el boletín oficial salió designado quiénes van a ser los miembros del órgano de gestión que tienen que llevar a cabo esa licitación. Recién esta semana. Y ojo, todavía falta el decreto reglamentario que le permite al ente empezar a funcionar. Con lo cual, de septiembre hasta acá, no hubo ningún acto jurídico otra vez. En septiembre de este año no hay ninguna licitación para lanzar. El titular de la hidrovía, de este órgano de gestión, ¿sí? Paralelo a la GP, que es el intendente... El ex intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. En realidad intendente de licencia. Intendente en licencia. Si vos ves, nadie suelta. No, si vos ves sus redes sociales, 90 posteos sobre Escobar, uno... sobre la hidrovía. Ahora estoy como más tranquilo, porque ¿no? además,
Además, Escobar no tiene ríos, recordemos, ¿eh? No. Y además, recordemos, había una disposición de que dejó Vidal en la provincia de Buenos Aires, que los intendentes tenían como un límite de reelecciones, salvo si tenían licencia. Entonces, la licencia para volver a ser intendente ahora, o sea... Que esa fue la pelea de principio de año con el cambio todo, de la ley, totalmente, digamos. la hicieron Eso hablo de Buenos Aires. Sí, también lo hacen Macri, No, porque Macri parece hablar. a pro, o sea, es de todo. Pero ahí Sujarchú está, vos ves su red, está todo el día hablando de Escobar y te tira de vez en cuando un posteo sobre. Pero está bien, porque todavía no le dejaron está bien, porque él todavía no tiene el decreto reglamentario. Que lo pone en funciones. No, el que puso en funciones él, sí. Bueno. Ahora salió esta semana, el que pone en funciones al resto del consejo directivo. Falta que ponga en funciones al ente. Y en septiembre tenía esta licitación. Con lo cual, lo que ya dijo Sujarchú, dijo, el día que tenga todo habilitado, de ahí dame 6 meses. Que pensemos que en 6 meses para arrancar la licitación, no para tenerla ahora. Con lo cual, ponele que hoy, en la semana que viene, salga la licitación, salga el decreto que falta, que es el reglamentario. Bueno, 6 meses para los pliegos, la licitación por lo menos 6 meses, por lo menos, porque esto es jodísimo, por lo menos. ¿Y cuándo sería? ¿En el 2023? ¿En plena elecciones presidenciales? ¿Alguien va a tomar una decisión? Con lo cual todo indica, y por eso la pelea, es que esta situación de mantenimiento se va a seguir extendiendo por un tiempo más. Que en septiembre el gobierno, el 10 a la noche, porque el 11 creo, le va a decir a GP, tira un año más. Y por eso la licitación de lo que está totalmente, va a estar ordenada, porque ya va a haber licitación del contrato, tiremos un año más, que el próximo presidente defina. Mientras todo esto pasa, se mantiene, y es verdad, las necesidades son crecientes, no se trata solamente de mantener, hay que crecer. No dan prácticamente los números para que pase algo antes de las elecciones. Y en un año electoral vas a estar negociando esto, que además es un caballito de batalla a veces entre sectores progresistas y liberales sobre soberanía, no soberanía, control, no control. Sí, que ahí nos queda fuera también en lo que fue el tema del canal de Magdalena. Pero quiero cerrar con esta lógica tan argentina, que es cuando algo es transitorio, se termina volviendo permanente. Totalmente, es así. Mariano Galíndez, te quiero dar las gracias por todo este tiempo que nos has dado, la explicación, lo claro que sos a la hora de contar todos estos temas. Me gustaría que invites a la gente a ver dónde te puede leer, dónde te puede seguir en redes sociales antes de terminar. Me puede seguir obviamente las notas en Rosario 3 y en todas sus redes de televisión litoral. En mi Twitter, Galíndez M3, también yo suelo postear información, y mgalíndez9028 en el Instagram. Mariano Galíndez, muchísimas gracias. Producción, Mariano Galíndez. Edición periodística, Ricardo Robbins y Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.